A sus 80 años, cuando muchos creían que Carlos Reynoso había cerrado el capítulo del drama de su vida, rompió el silencio inesperadamente con una declaración impactante. Hay 5 personas a las que juró no perdonar jamás. ¿Quiénes son esos nombres? ¿Por qué una leyenda como Reynoso, que ha conocido la gloria, el fracaso, el amor y la traición, carga con heridas tan profundas que jamás podrá sanar? La verdad tras esta lista de nunca perdonar es tan intrigante que tanto el mundo del fútbol como la afición están en vilo. A los 80 años, cuando muchos creían que Carlos Reynoso había decidido retirarse definitivamente de toda controversia, él volvió a ocupar los titulares con una fuerza inesperada. No fue por un homenaje, ni por un reconocimiento deportivo, ni por un nuevo proyecto ligado al fútbol. Fue por algo mucho más personal, profundo y revelador, la confesión pública de que existían 5 personas a las que jamás podría perdonar. Sus palabras, pronunciadas con una serenidad inquietante, tuvieron un eco inmediato en el mundo del deporte. Las redes sociales se encendieron, los periodistas empezaron a especular, y los aficionados intentaron descifrar las razones ocultas detrás de una declaración tan contundente. Reynoso, conocido por su carácter fuerte y su personalidad directa, nunca había sido un hombre de medias tintas. Pero esta vez, su tono era distinto. No se trataba de una crítica impulsiva, ni de un comentario al calor del momento. Era una afirmación meditada, cargada de sentimientos acumulados a lo largo de una vida marcada por triunfos, derrotas, agravios y lealtades rotas. Se notaba en su mirada que aquello no era un capricho ni una provocación gratuita. Era la verdad de un hombre que, al alcanzar una edad en la que la vida se mira con más perspectiva que orgullo, había decidido liberar un peso que llevaba décadas guardado. La escena fue simple pero poderosa. Sentado con calma, sin dramatismos, Reynoso habló de manera pausada, como quien se atreve por fin a abrir una caja que ha mantenido cerrada demasiado tiempo. No mencionó nombres en un primer momento, pero dejó claro que cada una de esas 5 personas había marcado su vida de manera irreversible. Se refería a traiciones, golpes emocionales, promesas rotas y momentos en los que, según él, su confianza fue utilizada y pisoteada. No alzaba la voz, no mostraba rencor visible, pero era evidente que cada palabra pesaba más que la anterior. Lo que más llamó la atención fue la reflexión que acompañó su revelación. Reynoso dijo que con los años uno aprende a soltar muchas cosas, molestias, discusiones, decepciones pequeñas. Pero que hay heridas tan profundas que ni el tiempo, ni la distancia, ni la madurez alcanzan para cerrarlas. Explicó que perdonar no siempre es una obligación moral, sino una decisión emocional, y que él había intentado en múltiples ocasiones hacer las paces con ciertos episodios de su vida, pero simplemente no pudo. Reconoció también que no se trataba de odio, sino de un límite, una frontera personal que había decidido no cruzar jamás. Quienes lo escuchaban quedaron impresionados por la mezcla de honestidad y firmeza en su voz. No parecía un hombre buscando venganza ni atención mediática, sino alguien que finalmente aceptaba que ciertas cicatrices no desaparecen por más que uno desee lo contrario. Sus palabras resonaron tanto porque mostraban a un Reynoso más humano, vulnerable, incluso lejos del ídolo intocable que muchos habían idealizado durante décadas. Con la declaración hecha comenzaron las preguntas inevitables. ¿Quiénes eran esas 5 personas? ¿Qué situaciones extremadamente dolorosas podían haber marcado tanto a un hombre conocido por su resiliencia? ¿Por qué decidió hablar justo ahora a los 80 años? Pero Reynoso, fiel a su estilo, no ofreció detalles inmediatos. Solo dijo que la edad no le había dado olvido sino claridad. Que había llegado a un punto en la vida en el que el pasado pesa más cuando se guarda en silencio que cuando se comparte. Y que si su confesión sorprendía, era porque nadie imagina que incluso los más fuertes también cargan historias que preferirían no recordar. La reacción pública fue inmediata. Algunos lo criticaron por traer a la luz conflictos pasados. Otros lo defendieron argumentando que cada persona tiene derecho a expresar su verdad. Pero la gran mayoría sintió curiosidad. Querían entender qué había detrás de
de ese listado emocional que parecía tan definitivo. No faltaron quienes especularon con episodios polémicos del pasado, encuentros tensos con dirigentes, compañeros de equipo e incluso con personas de su entorno personal. Pero nada estaba claro todavía, solo Reynoso conocía el peso real de esos nombres. En los días siguientes, él mismo insinuó que no era su intención crear escándalo, sino simplemente cerrar un capítulo interno. Sin embargo, al hacerlo público, abrió una puerta inevitable hacia historias que para bien o para mal formaron parte de su recorrido. A los 80 años, en un momento de introspección profunda, decidió que la verdad, su verdad, debía ser contada sin adornos. Y así, con un gesto de franqueza absoluta, dejó al mundo en suspenso ansioso por conocer quiénes estaban en esa lista de personas que nunca recibirían su perdón. Entre todas las personas que marcaron la vida de Carlos Reynoso, hubo una cuya traición dejó una cicatriz tan profunda que ni el paso del tiempo ni los intentos de reconciliación pudieron borrarla. No se trató de un enemigo declarado, ni de un rival deportivo, sino de alguien mucho más cercano a un hombre al que Reynoso consideró amigo, compañero y casi hermano durante una etapa crucial de su carrera. Al hablar de él, el tono de Reynoso cambiaba. No había rabia explosiva, sino una tristeza contenida, como si cada palabra que pronunciaba fuera la confirmación de un dolor que todavía pesaba en su pecho. Todo comenzó en un momento de gran vulnerabilidad para Reynoso. Era una etapa en la que la presión mediática era intensa, los compromisos profesionales abrumadores, y la vida personal empezaba a mostrar fisuras difíciles de ignorar. En medio de ese caos, él confió plenamente en ese amigo, ofreciéndole acceso a su intimidad, a sus preocupaciones y a sus planes más privados. Este hombre, cuya presencia era constante en su día a día, parecía ser la figura en la que podía apoyarse sin miedo. Durante años compartieron conversaciones largas, viajes, proyectos y confidencias que se suponía que quedaban entre ellos. Pero fue precisamente esa cercanía la que abrió la puerta a la traición. En un momento en el que Reynoso necesitaba discreción y apoyo, este hombre decidió aprovecharse de su confianza. Filtró información delicada y a la prensa, revelando detalles íntimos que no solo afectaron la imagen pública del futbolista, sino que también golpearon su vida personal. La revelación generó escándalo, conflictos internos en su equipo y tensiones familiares que tardaron mucho tiempo en repararse. Durante semanas, Reynoso se vio obligado a dar explicaciones sobre asuntos que jamás debieron salir a la luz. Al principio, él se negó a creer que su amigo pudiera haber sido el responsable. Defendió su honor frente a quienes lo acusaban, convencido de que debía existir otra explicación. Pero las pruebas eran demasiado claras. No había duda posible, la información había salido de él. Ese descubrimiento no solo rompió la relación, sino también algo más profundo dentro de Reynoso. Entendió que la traición más dolorosa no proviene de aquellos que te enfrentan abiertamente, sino de quienes sonríen a tu lado mientras sostienen un cuchillo escondido. Cuando finalmente lo confrontó, la conversación fue breve y devastadora. El hombre trató de justificar sus actos, hablando de presiones externas, de malentendidos, incluso de necesidad económica. Dijo que nunca quiso hacerle daño, que solo había cedido a un impulso irracional. Pero Reynoso no escuchó excusas. No levantó la voz ni buscó intimidarlo. Simplemente lo miró con una mezcla de decepción y tristeza, como quien observa cómo se derrumba una casa construida durante años. En ese momento entendió que había perdido mucho más que un amigo, había perdido la capacidad de confiar plenamente en alguien. A partir de ese día, Reynoso decidió cerrar definitivamente esa puerta. No hubo segundas oportunidades, ni reconciliaciones superficiales, ni intentos de arreglar lo irremediable. Para él, la confianza es un territorio sagrado, y una vez destruido ya no puede recuperarse. Esa traición marcó un antes y un después en su vida. Cambió su manera de relacionarse, de compartir, de abrir su mundo interior a los demás. Comenzó a ser más reservado, más cuidadoso con sus palabras, más selectivo con las personas que dejaba entrar en su círculo íntimo. Aunque muchos años han pasado desde aquel episodio, la herida sigue allí. No sangra, pero tampoco cicatriza. Reynoso confesó que una vez al año piensa en ese momento y siente un pinchazo en el corazón, una mezcla de nostalgia y decepción.
No extraña a la persona, pero sí lamenta haber invertido tanto afecto en alguien que no lo merecía. Ese hombre se convirtió en el primero de la lista de quienes jamás recibieron ni recibirán su perdón. Para quienes lo rodearon en ese tiempo, la transformación de Reynoso fue evidente. Ya no hablaba de manera tan abierta sobre su vida personal, no confiaba tan fácilmente, no buscaba consejos con la misma soltura. Era como si hubiera levantado una muralla invisible que solo unos pocos lograban atravesar. Sin embargo, esa herida también le enseñó a valorar más profundamente las relaciones auténticas, aquellas basadas en la lealtad y el respeto mutuo. De todos los episodios difíciles que vivió a lo largo de su extensa carrera, este fue uno de los que más lo marcaron. No porque fuera el más escandaloso ni el más conocido públicamente, sino porque atacó directamente su núcleo emocional. Por eso, cuando a los 80 años decidió hablar abiertamente sobre las personas a las que nunca perdonaría, él supo que este hombre debía encabezar la lista. No por venganza, sino por honestidad. Porque reconocer el daño es también una forma de respetar la verdad. Ese es el primer nombre, la primera sombra en una historia que todavía guarda 4 heridas más, cada una con un peso distinto, pero todas igual de profundas en la memoria de Carlos Reynoso. Si la primera traición que marcó la vida de Carlos Reynoso había surgido del ámbito más íntimo, las 2 siguientes provenían de un territorio que él conocía bien, el mundo del fútbol. Un entorno donde la pasión convive con la rivalidad, donde los triunfos se celebran con euforia, pero las derrotas pueden desencadenar tormentas emocionales. Allí, en ese universo intenso, y a veces cruel, se originaron las heridas que ocuparon el segundo y tercer lugar en la lista de personas que él nunca perdonaría. Cada una distinta pero igualmente profunda. La segunda persona fue un dirigente con quien Reynoso trabajó durante una etapa crucial de su carrera. En ese tiempo el equipo necesitaba estabilidad, visión y un liderazgo claro para superar una crisis interna. Reynoso, con su disciplina y su entrega, aceptó el desafío con la convicción de que podía ayudar. Bajo su guía, el equipo comenzó a recuperar ritmo, a reconstruir la confianza y a proyectarse hacia un futuro más sólido. Sin embargo, detrás de las reuniones, los planes y las estrategias, se escondía un conflicto silencioso que él no había anticipado. Este dirigente, movido por intereses personales y ambiciones políticas dentro del club, empezó a desacreditar a Reynoso a sus espaldas. Filtraba información manipulada, exageraba errores menores y sembraba dudas sobre su capacidad de liderazgo. Todo ello con la intención de desplazarlo para abrir camino a decisiones que beneficiaban a un pequeño círculo de poder. Reynoso, enfocado en su trabajo, ignoraba lo que se gestaba entre pasillos, hasta que la tensión explotó de manera repentina. Una mañana, mientras preparaba un entrenamiento clave, recibió la noticia de que sería removido de su cargo. No hubo una explicación clara, ni una reunión formal, ni un respeto mínimo hacia su trayectoria. Fue un golpe frío, inesperado y sobre todo injusto. Cuando se enteró de que aquel dirigente había sido el arquitecto de la traición, la decepción lo abrumó profundamente. No era solo la pérdida del puesto, era la violación de la confianza profesional, la manipulación de su nombre y el desprecio por su dedicación. Reynoso no lo perdonó entonces, y tampoco lo haría después. Esa herida se convirtió en un recordatorio constante de que la deslealtad puede existir incluso entre quienes deberían velar por el bien común. La tercera persona en su lista representaba un tipo distinto de dolor. No la traición directa, sino la destrucción de algo que él amaba profundamente. Era un ex compañero, alguien que compartió vestidor, entrenamientos duros, victorias memorables y derrotas desgarradoras. Un hombre con el que en apariencia había tenido una relación cordial y respetuosa. Pero los años revelan verdades que el tiempo se encarga de sacar a la luz. Este ex compañero, en una etapa posterior de su vida, comenzó a hablar de Reynoso en entrevistas, programas y reuniones privadas, tergiversando hechos, inventando conflictos y distorsionando momentos que jamás ocurrieron. Lo hacía con un tono de superioridad, como si buscara construir su propia versión de la historia a costa de desfigurar la realidad. Algunas declaraciones insinuaban que Reynoso había sido un obstáculo, que tenía actitudes negativas
que había generado tensiones insalvables dentro del equipo. Nada de eso era cierto. Y quienes conocían a Carlos lo sabían. Pero lo que realmente hirió a Reynoso no fueron las mentiras en sí, sino la intención detrás de ellas. Era evidente que este hombre intentaba ganar relevancia reviviendo historias pasadas usando su nombre como herramienta para atraer atención. Cada declaración pública se convertía en un golpe sutil, una forma de erosionar lentamente su reputación y ensuciar una trayectoria construida con esfuerzo, ética y pasión. Reynoso, que siempre evitó entrar en polémicas innecesarias, prefirió guardar silencio. No respondió, no se defendió en televisión, no escribió comunicados. Su forma de resistir fue la dignidad. Sin embargo, el daño emocional permaneció. Saber que alguien que compartió tantos momentos intentaba destruir su imagen le resultaba incomprensible. Envidia, rencor del pasado. Necesidad de protagonismo. Nunca lo supo. Y quizá tampoco quería saberlo. Solo entendía una cosa: había una línea que ese hombre había cruzado, una línea que él no perdonaría jamás. Estos dos nombres: el dirigente que manipuló su destino profesional y el ex compañero que manipuló su historia, se convirtieron en capítulos oscuros que Reynoso prefería no recordar, pero que formaban parte inevitable de su vida. A los 80 años, cuando decidió romper el silencio, sabía que mencionarlos, aunque fuera de manera implícita, era una manera de liberarse del peso que llevaron consigo durante tanto tiempo. Porque el pasado puede doler, pero reconocerlo es también una forma de proteger la verdad. Y para Reynoso la verdad siempre valió más que cualquier reconciliación forzada. Si las primeras 3 personas que marcaron la vida de Carlos Reynoso representaban traiciones profesionales y emocionales profundas, los 2 últimos nombres de su lista pertenecían a un territorio aún más íntimo, más doloroso y más difícil de relatar. Estas heridas no provenían de rivales compañeros ni dirigentes. Provenían de vínculos personales que alguna vez tuvieron significado, relaciones que él creyó sinceras, pero que terminaron convirtiéndose en golpes devastadores, que aún a los 80 años seguían pesando sobre su corazón. La cuarta persona fue alguien que llegó a su vida en un momento en el que Reynoso buscaba estabilidad emocional. No fue un amigo ni un colega, sino una pareja, una relación que él con el tiempo describió como una mezcla de cariño verdadero y decepciones constantes. Al principio todo parecía sincero, apoyo, comprensión, y una conexión que lo hacía sentir acompañado en una etapa en la que su vida profesional exigía demasiado de él. Pero esa aparente armonía se fue desmoronando lentamente, revelando un trasfondo que él nunca imaginó. Esta persona comenzó a manipularlo emocionalmente, alternando momentos de afecto con actitudes frías y calculadoras. Le exigía más de lo que él podía ofrecer, lo culpaba por situaciones que escapaban de su control, y poco a poco fue debilitando su tranquilidad. Lo que más lo marcó fue descubrir que muchos de los gestos que creyó sinceros estaban motivados por intereses económicos. No le dolió perder dinero, le dolió perder la inocencia emocional. Le costó aceptar que los sentimientos que creyó recíprocos habían sido utilizados como herramienta, como una forma de presión y en ocasiones como chantaje. Esa revelación lo dejó completamente desorientado. Cuando finalmente decidió poner fin a la relación, la ruptura estuvo rodeada de conflictos que él jamás quiso enfrentar. Hubo amenazas veladas, acusaciones injustas y conversaciones que lo dejaron emocionalmente exhausto. Años después todavía recordaba ese periodo como uno de los más desgastantes de su vida. No porque hubiera terminado, sino por la forma en que fue traicionado emocionalmente por alguien, a quien abrió su corazón sin reservas. Por eso esa persona ocupa un lugar irrevocable en su lista, no por rencor, sino por protección. Perdonar implicaría minimizar un dolor que todavía vive en él, y Reynoso se negó a hacerlo. La quinta y última persona de su lista representaba algo completamente diferente, una figura de poder que impactó su vida de manera indirecta pero profundamente destructiva. Este individuo, desde una posición de autoridad dentro del ámbito deportivo, tomó decisiones que perjudicaron la carrera de Reynoso
sin justificación. Se trataba de alguien que lo veía no como un colega respetado, sino como una amenaza a sus propios intereses personales. Durante años, este personaje manipuló a otros, intervino en contratos, bloqueó oportunidades y sembró rumores que dañaron gravemente la percepción pública de Reynoso en momentos críticos. Lo más cruel fue que estas acciones nunca fueron confrontadas abiertamente. Reynoso solo pudo enterarse de ellas a través de terceros siempre fragmentadas, siempre camufladas entre medias verdades. Cada vez que su carrera parecía tomar un nuevo impulso, algo inexplicable, sucedía que frenaba su avance y lo colocaba en situaciones injustas. Él continuaba trabajando con dedicación sin entender por qué ciertos proyectos se desmoronaban justo cuando estaban a punto de consolidarse. No fue hasta años después que descubrió que aquella figura había sido la mente detrás de muchas de esas sombras que oscurecieron su camino. La razón de este ensañamiento nunca quedó completamente clara. Algunos decían que era envidia, otros que era un intento de mantener control sobre el ambiente futbolístico. Pero para Reynoso las motivaciones eran irrelevantes. Lo que importaba era que había sido víctima de un ataque silencioso sistemático, disfrazado de decisiones profesionales. Cuando entendió el alcance del daño, ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. Solo pudo aceptar que esta persona había marcado parte de su historia de manera irreversible, convirtiéndose así en el quinto nombre de una lista que para él simbolizaba los momentos más duros de su vida. A diferencia de otros episodios, esta última herida no despertaba ira en él. Lo que provocaba era una tristeza profunda, casi filosófica. Comprendía que la vida tiene fuerzas que escapan del control humano, y que a veces quienes ostentan poder actúan movidos por impulsos que poco tienen que ver con la justicia. Pero reconocer eso no significaba perdonar. Reynoso no buscaba venganza ni confrontación, ni reivindicación tardía. Solo quería que la verdad existiera, aunque fuera en privado. Y esa verdad era que él nunca podría perdonar a alguien que había usado su influencia para destruir en lugar de construir. Las dos últimas personas de su lista eran el recordatorio de que no todo dolor proviene de un acto evidente. A veces el verdadero daño se esconde en la manipulación emocional o en decisiones tomadas en oficinas cerradas, lejos de los ojos del público. Para Reynoso, hablar de ellas era como abrir un libro que había permanecido guardado por décadas. Pero a sus 80 años, decidió que ya no quería cargar solo con esos capítulos oscuros. Contarlos, aunque fuera sin nombres, era una forma de liberarse y al mismo tiempo de honrar su propia historia. A los 80 años, cuando la mayoría de las personas decide mirar atrás con indulgencia, suavizando los bordes de los recuerdos dolorosos, Carlos Reynoso eligió hacer lo contrario, hablar con total honestidad de aquello que no logró sanar. Su revelación sobre las 5 personas a las que jamás perdonaría no fue un acto impulsivo ni una confesión para provocar escándalo. Fue más bien un ejercicio de verdad, un intento de comprenderse a sí mismo mientras avanzaba hacia la etapa final de su vida. Para él, el perdón no era un requisito moral ni una obligación emocional, sino un proceso interior que en algunos casos simplemente no pudo completarse. Cuando se le preguntó por qué no podía perdonar, la respuesta de Reynoso fue sorprendentemente sencilla y al mismo tiempo profundamente humana. Dijo que el perdón es posible solo cuando existe la voluntad recíproca de reparar, cuando hay sinceridad, remordimiento o al menos un reconocimiento del daño causado. En su caso, ninguna de esas condiciones se cumplió. Las personas que lo hirieron nunca le pidieron disculpas, nunca admitieron sus acciones, y algunas incluso continuaron justificándose o manipulando la verdad durante años. Para él, perdonar sin un acto mínimo de responsabilidad no era liberarse, era traicionarse. Reynoso comprendió con el tiempo que la vida está llena de momentos que uno aprende a dejar ir. Peleas malos entendidos, palabras dichas en un mal día. Todo eso se disuelve con el paso del tiempo. Pero hay heridas que tienen otra lógica, otro ritmo, otro peso emocional. Heridas que afectan la identidad, la dignidad, la confianza. Heridas que no solo duelen, sino que transforman la forma en que uno se relaciona con el mundo.
Y esas precisamente eran las cicatrices que lo acompañaron durante décadas. A lo largo de su vida, Reynoso intentó comprender lo sucedido. Pasó noches pensando en cómo su historia podría haber sido distinta si esas traiciones no hubieran ocurrido. Reflexionó sobre los motivos, sobre las circunstancias, sobre la fragilidad humana que a veces empuja a las personas a lastimar a quienes les dieron su confianza. Pero nunca encontró respuestas suficientes para justificar el daño. Y un día, sin que hubiera un momento exacto, entendió que no necesitaba resolverlo. No todas las historias tienen cierre. No todas las heridas deben curarse para que uno pueda seguir adelante. Aún así, reconocer que no perdonaría jamás no lo convirtió en un hombre amargado. Muy por el contrario, le permitió vivir con mayor claridad emocional. Dijo que comprender sus límites lo ayudó a protegerse, a evitar caer nuevamente en dinámicas dañinas y a valorar con más profundidad a quienes sí le ofrecieron lealtad y amor sincero. Saber quién lo lastimó también le permitió reconocer quién lo sostuvo en los momentos más difíciles. De alguna manera sus heridas iluminaron las partes más luminosas de su historia. A los 80 años, Reynoso habló sobre el tiempo como un maestro silencioso. Explicó que el tiempo no cura todo como muchos dicen, pero sí revela qué merece ser recordado y qué merece ser soltado. Él soltó rencores, pequeñas discusiones banales, errores propios y ajenos, pero no soltó ni quiso soltar aquellas experiencias que definieron su carácter. No porque quisiera aferrarse al dolor, sino porque entendía que al aceptar que no podía perdonar, estaba siendo fiel a su propia verdad. En su reflexión final compartió una idea que conmovió a quienes lo escuchaban. El perdón no siempre es sinónimo de paz. A veces la paz llega cuando uno acepta que hay personas que no deben regresar jamás a su vida, ni siquiera en el pensamiento. Y esa aceptación, lejos de ser dura o rencorosa, fue para él un acto de autocuidado. Reconoció que guardó silencio muchos años por miedo a parecer débil, pero con el tiempo comprendió que hablar de sus heridas no lo hacía vulnerable, sino libre. Reynoso también quiso dejar un mensaje importante para las nuevas generaciones. Dijo que el fútbol, como la vida, está lleno de pasiones intensas, de momentos inolvidables, pero también de sombras. Animó a los jóvenes a rodearse de personas íntegras, a no confundir admiración con lealtad, y a entender que no todos merecen un lugar en la historia personal de uno. Aseguró que la fortaleza no está en perdonar siempre, sino en saber cuándo protegerse. Al final de su reflexión hizo una pausa larga, como si estuviera eligiendo las palabras con un cuidado extremo. Entonces dijo que pese a todo su vida, había sido abundante, llena de triunfos, de cariño, de aprendizajes y de momentos memorables. Y que aunque no pudiera perdonar a esas 5 personas, sí había logrado algo esencial: no permitir que su dolor definiera su futuro. Porque para Carlos Reynoso, la verdadera victoria no fue olvidar ni reconciliarse, sino aprender a seguir adelante con dignidad, lucidez y coherencia emocional. Hay historias que no buscan provocar polémica, sino revelar la complejidad del corazón humano. La de Carlos Reynoso es una de ellas. A los 80 años, él nos recordó que la vida no siempre ofrece cierres perfectos, que no todas las heridas sanan, y que no todas las personas merecen regresar a nuestro mundo interior. Su sinceridad nos confronta con una verdad que a veces evitamos aceptar: que no podemos perdonar. También es una forma de protegernos, de honrar nuestros límites y de respetar la experiencia que nos formó. Reynoso nos muestra que el pasado puede doler, pero no tiene por qué definirlo todo. Que incluso cuando llevamos cicatrices profundas, todavía podemos construir momentos de paz, gratitud y lucidez. Su historia, lejos de ser amarga, es un recordatorio poderoso de que la vida se compone de luces y sombras, y que en ambas encontramos enseñanzas que nos acompañan hasta el final. En su firmeza hay humanidad. En su silencio hay una sabiduría que solo el tiempo concede. Si esta historia te ha tocado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y seguir explorando relatos que nos inspiran a mirar la vida con más honestidad, sensibilidad y profundidad. Aquí encontrarás historias que iluminan, conmueven
y nos recuerdan que al final todos buscamos lo mismo: vivir con dignidad, aprender de nuestras heridas y rodearnos de quienes sí merecen un lugar en nuestro corazón. Porque cada historia, incluso las marcadas por el dolor, tiene el poder de enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Y la de Carlos Reynoso nos invita a reflexionar, a cuidarnos y sobre todo a elegir con sabiduría a quienes dejamos entrar en nuestra vida.